En este módulo vamos a tratar la técnica de saber usar las palabras y frases adecuadas en la venta inmobiliaria. Descubrirás que hay palabras y frases prohibidas que nunca deberías pronunciar durante la venta. Por otro lado, hay palabras y frases mágicas que psicológicamente se ha demostrado consiguen que tu cliente te preste más atención, sea más abierto contigo, te entienda mejor y se sienta más a gusto contigo que con tu competencia. El saber utilizar las palabras apropiadas y evitar otras te ayudará sobre todo en la captación de clientes cualificados. Hay ciertas reglas de copywriting, de cómo escribir el material promocional o un simple email que son ignoradas por muchos agentes inmobiliarios. Adquirir esta técnica te ahorrará tiempo y te ahorrará dinero. No se trata de hablar y escribir a nivel académico, se trata de saber expresar tus pensamientos de forma clara, concisa y breve, utilizando palabras y frases positivas y evitando las negativas. Saber utilizar las palabras precisas, y repito, no se trata de tener un extenso vocabulario o expresarse como un académico o un escritor. Es la diferencia entre enviar un email a un cliente que se lee y consiga respuesta, a enviar un email que no se lee y se marca como spam. O poner un anuncio en Facebook donde se limita el texto a menos de 50 caracteres y conseguir la respuesta adecuada. Una sola frase o una sola palabra, aunque la digas con buenas intenciones, pueden tener un efecto de alarma en la mente del cliente y retrasar su decisión de compra. Hay una diferencia a veces peligrosa en lo que tú dices y lo que el cliente cree que tú has dicho, incluso en lo que tú quieres decir y en lo que en realidad dices. Este módulo te demostrará las ventajas que obtendrás de saber qué decir, cuándo decirlo, qué palabras utilizar frecuentemente y qué palabras evitar. Comencemos. Hemos indicado que en la venta inmobiliaria es más importante escuchar que hablar. Hemos indicado también que debemos argumentar de forma clara y precisa, invirtiendo menos de un minuto en cualquiera de nuestras argumentaciones con objeto de crear una conversación. Pero hablar poco no es suficiente, hay que hablar bien y de forma clara y precisa, utilizando las palabras que son descriptivas y fáciles de entender. Recuerda que pensamos con palabras y ponemos palabras a las imágenes, sonidos y sentimientos que aparecen en nuestros pensamientos. Un agente inmobiliario debe aprender a comunicarse, debe expresar con palabras claras sus pensamientos, saber redactar y escribir textos que atraigan a los clientes y generen interés. Por tanto, saber expresarse correctamente utilizando las palabras más adecuadas y evitando otras es una técnica de venta que todo agente inmobiliario debe aprender y dominar, y quizás sea la primera. Pero no solo en su expresión oral, sino también en la forma en que redacta sus textos publicitarios y sus emails. Incluso aprender cómo escribir en los medios sociales y redactar el contenido de su sitio web. El medio online exige un tipo de comunicación un poco distinto, marcado por su naturaleza y por nuestro comportamiento online. Por ejemplo, online se lee un 25 más lentamente y los usuarios preferimos textos cortos, pero llenos de contenido y con una estructura determinada. La venta inmobiliaria es un acto de comunicación, por tanto, cuanto mejor sepas comunicarte, pues más venderás. Puedes tener el inmueble ideal para tu cliente, pero será tu habilidad para comunicar tus ideas y argumentos, el uso que haces de las palabras, cómo creas imágenes en la mente de tu cliente, cómo describes y asocias los beneficios del inmueble, lo que te conseguirá un compromiso de compra. Por tanto, pues debes aprender a expresarte en un lenguaje claro, conciso y expresar tus ideas con brevedad. Decir solo lo que importa y decirlo de forma que capte interés. Cuando las agencias inmobiliarias me piden que les ayude a seleccionar personal, siempre indico que la primera cualidad que debe tener un agente inmobiliario es saber comunicarse. Saber comunicarse, que no es tener facilidad de palabra o desparpajo para preguntar, es más importante en este sector que tener un título universitario o una licencia de agente inmobiliario. Hoy se buscan agentes inmobiliarios que sepan estructurar bien sus pensamientos y sepan comunicar sus ideas ordenadamente. Y expresarse bien no significa dominar el lenguaje como un escritor o como un orador. Significa tener las ideas claras y saber expresar esas ideas con palabras habituales y sin retórica. Lo importante es expresarse con claridad y utilizar palabras y frases que ayuden a tu cliente a visualizar, oír y sentir los beneficios del inmueble en el que está interesado. Así que ya sabes, los clientes compran con sentimiento y lo justifican con lógica. Lo hemos dicho varias veces. Expresarse bien ante un cliente no es difícil si haces tus deberes y conoces todas las características y beneficios de cada uno de los inmuebles que vendes. El conocimiento de tu inmueble, de tu producto, es lo que te da fluidez de pensamiento, que se traduce en palabras y expresiones claras y concretas. Palabras y frases que te serán fáciles de encontrar mientras analizas tu inmueble. Y con una pequeña ayuda que yo te voy a proporcionar aquí, claro. Para explicar esta técnica de venta, la vamos a estructurar en 3 apartados.
Trataremos los siguientes temas. ¿Por qué las palabras nos influyen? La expresión oral para agentes inmobiliarios, que incluye el expresarse correctamente, el lenguaje positivo y las palabras y frases que debes utilizar y debes evitar. Expresión escrita para agentes inmobiliarios, que incluye cómo redactar textos publicitarios, cómo redactar emails y cómo redactar los textos de tu web para SEO y para tus clientes. Mi intención aquí no es enseñar a alguien a expresarse o a escribir correctamente. Solo deseo hacer hincapié en la importancia de saber expresarse adecuadamente para mejorar tu carrera profesional. Y para que te convenza de que expresarse correctamente de forma oral y de forma escrita es una técnica de venta inmobiliaria que debes adquirir, voy a explicarte en este módulo por qué las palabras te ayudarán a vender y darte algunos ejemplos de las consecuencias de su utilización correcta e incorrectamente. En mis seminarios presenciales siempre regalo a mis alumnos un pequeño manual de gramática española y últimamente regalo el libro del español correcto, el cual recomiendo tengas en tu biblioteca y puedes fácilmente adquirirlo en Amazon. Hombre, no tienes que comprarlo, por supuesto, pero te recomiendo que te hagas con un manual de gramática española y lo consultes regularmente. ¿Por qué las palabras nos influyen? Bien, empecemos por comprender por qué tus palabras influyen en el comportamiento de tus clientes, para conocer luego cuáles son las palabras en español que tienden a gustarnos y a influirnos más, para pasar más tarde a cómo redactar mensajes atractivos que estimulan, interesan y seducen. Las personas somos seres racionales que actuamos con la lógica, la razón, los sentimientos y las emociones. Las utilizamos todas al mismo tiempo. La psicología nos dice que todos nosotros actuamos de forma emocional. Se nos demuestra que la decisión que precede a la acción se produce casi siempre en nuestra mente subconsciente. Y una vez hemos actuado en un sentido determinado, racionalizamos la decisión tomada. ¿Cómo activamos los botones de compra de nuestros clientes? Pues despertando en ellos la emoción adecuada. Y existen muchas formas de despertar en otros la emoción. Por ejemplo, colores, aroma, tacto, imágenes, sonido, música, pero sobre todo con palabras. Toda palabra lleva asociado una emoción, y esa emoción varía según tu cliente, aunque en lo fundamental todos nos parecemos mucho. Pero la diferencia entre personas está en que experimentamos las emociones de diferente manera, según nuestra personalidad y tendencia de comportamiento. Por esta razón es tan importante pues conocer a tus clientes y saber cómo él o cómo ella experimenta esas emociones. El significado que cada uno de nosotros le damos a las palabras está relacionado con el contenido emocional que hemos experimentado cuando las escuchamos previamente. Por ejemplo, la palabra gratis ha perdido parte de su fuerza porque muchos clientes han experimentado que algo que habían adquirido gratis tenía escaso valor, o su calidad era casi nula, o esa gratuidad era un subterfugio para poner el pie en la puerta y vender de forma agresiva. Y así sucede con la mayoría de las palabras y con determinadas frases. Nos evocan experiencias agradables o desagradables. Dicho esto, es obvio que una buena presentación a un cliente juega mucho en tu favor cuando el cliente visita la competencia. Puede que su inmueble tenga ciertos beneficios que no tiene el tuyo, pero una buena presentación emotiva vende más que un precio bajo. En este sentido, las mujeres son más sensibles a los elementos emocionales de las presentaciones de venta que los hombres, y más propensas que nosotros a recordar la emoción que el agente inmobiliario le pone en sus palabras. Debes utilizar palabras que describan de forma emocional o emotiva los beneficios del inmueble, utilizar palabras y frases que generen confianza y palabras que inciten a la acción. Pero antes de desvelar las palabras mágicas y prohibidas de la venta inmobiliaria, tratemos brevemente lo que significa hablar correctamente en una situación de compra-venta. Hablar correctamente no es solo utilizar las palabras y frases correctas para expresar bien lo que quieres decir. Parte de hablar correctamente se encuentra principalmente en vocalizar bien, en ser expresivo, en hablar con tranquilidad y en evitar los errores gramaticales más frecuentes. Y si a esto añades pues un rico vocabulario, pues te harás notar como agente inmobiliario y nunca te faltarán clientes. Uno de los grandes secretos para hablar correctamente es la vocalización. Es incluso más importante que tu acento o las palabras que uses. Ya puedes tener un acento muy nacional y ser muy culto, pero si no vocalizas bien, pues no te entenderá nadie. La buena pronunciación tiene mucho que ver con el propio nivel cultural y educacional, y con el análisis del idioma que uno hable. Pero ello no quiere decir que con algunos trucos y aprendiendo esta técnica de ventas estés en desventaja con otros agentes inmobiliarios, pues con estudios superiores. Tienes que ser expresivo, emocional y creerte sobre todo lo que dices. No solo tienes que transmitir palabras, tienes que transmitir emociones. El mundo no lo cambian las palabras, sino las emociones que hay detrás de esas palabras. Y para hablar correctamente es importante que aprendas, pues, que junto con las palabras tiene que haber sentimientos, en este caso los tuyos. Y una gente, pues, con entusiasmo suele ser expresivo y le resulta muy fácil serlo. Muchas veces cuando se intenta hablar correctamente solo se hace hincapié en las técnicas,
Pero uno de los enemigos que entorpece hablar correctamente es el nerviosismo. Cuando hables debes estar sereno y tranquilo para que las palabras fluyan. Y la tranquilidad, el pensarse las palabras, pues no está reñido con el entusiasmo. Los errores más frecuentes en la expresión oral suelen ser la ambigüedad. Se da cuando no expresamos con claridad lo que queremos transmitir. Por ejemplo, es la tendencia a sustituir verbos por nombres o hablar de forma general, o el excesivo uso de los pronombres tales como esto, eso, aquello, allí, allá, etc. Pobreza léxica. El uso de palabras insípidas está muy extendido y hace que el vocabulario se empobrezca. Quizás por comodidad se abusa de verbos como hacer, dar o decir, que son demasiado simples. No es lo mismo dar lástima que inspirar lástima, ni dar golpes que propinar golpes. Tender a utilizar palabras muy largas. Tenemos que aprender a reducir los textos usando palabras más breves, como cuando decimos en el día de hoy, en vez de limitarnos a decir hoy, que dice exactamente lo mismo. Errores de sintaxis. Los errores más comunes en la forma de construir las frases tienen que ver con el uso incorrecto de las preposiciones, cuando son omitidas, utilizadas cuando es necesario, o utilizar unas por otras. Impropiedades del lenguaje. Se da cuando utilizamos una palabra dándole un significado que no le corresponde. Por ejemplo, no es lo mismo oír que escuchar. Extranjerismos inapropiados. La influencia del inglés ha hecho que cambie el significado de muchas palabras españolas y que se tienda a utilizar una palabra inglesa cuando tenemos una o varias en español. Esto, a menos que vivas en Puerto Rico, pues no te hace ser percibido como más inteligente, y mucho menos que sabes inglés. Redundancia. Se trata de un error muy común que se comete cuando se utilizan dos palabras cuyos significados son repetitivos. No es correcto usar expresiones como el colofón final o beber líquido, pues un colofón siempre es final y solo podemos beber líquidos. Por supuesto, se cometen también otro tipo de errores cuando nos expresamos, pero no quiero entrar en ello. Creo que ya has captado el mensaje. Como puedes comprobar, no solo un vocabulario rico y el uso de determinadas palabras que venden hace que te expreses correctamente. Pasemos ahora a tratar otro tema que me encuentro con mucha frecuencia cuando trato con los agentes inmobiliarios: la utilización de un lenguaje a veces poco positivo. Lo que decimos y el cómo lo decimos refleja la vida que llevamos. Un lenguaje pobre y mediocre suele ser reflejo de eso, de una vida pobre y mediocre. Por tanto, si nuestro lenguaje se vuelve más positivo, nuestra vida se enriquecerá y nos sentiremos más positivos. Además, esto lo vamos a tratar en detalle en la técnica de venta inmobiliaria número 9. Pero por ahora veamos algunas posibilidades de cambiar nuestra comunicación a un lenguaje más positivo y correcto. Evita las generalizaciones. Por ejemplo, la gente se enfada, a todo el mundo le duele, a nadie le gusta. Debes ser más específico. Debes decir, yo me enfado, a María le duele, a Juan no le gusta, etc. Evita el victimismo. Por ejemplo, es que ellos no cambian, tengo mala suerte, fulanito cobra más que yo, mi jefe es un incompetente. Es mejor usar palabras que muestren responsabilidad. Yo voy a hacer esto, yo creo mi propia suerte, voy a ser productivo. Yo soy el responsable de mi vida y de mi situación. Evita la falta de compromiso. Por ejemplo, debería, no puedo, veré si soy capaz, me gustaría, tendría que. Es mejor utilizar palabras que reflejen un compromiso responsable. Por ejemplo, voy a hacerlo, estoy dispuesto a trabajar ahora, soy capaz, he decidido, me comprometo con. Evita la pobreza de vocabulario. Por ejemplo, ¿cómo estás? Estoy bien. Bueno, bien, no me puedo quejar, no me va mal. Es mejor utilizar un vocabulario rico y positivo. Estoy estupendamente, me siento fenomenal, fue fabuloso, estoy muy bien, gracias, fantástico, me siento espectacular. Evita el lenguaje dramático. Por ejemplo, me siento deprimido, tengo una angustia tremenda, soy débil, estoy hundido, tengo un problema. ¡Oh, qué desastre! Es mejor utilizar palabras positivas. Me siento algo desanimado, me siento un poco inquieto, estoy molesto, me siento un poco bajo. ¡Oh, qué contrariedad! Nuestro lenguaje del día a día nos define como personas, indica nuestras actitudes y cómo afrontamos las circunstancias de la vida. Recuerda que el lenguaje que usamos es un espejo de nuestra visión y de nuestra identidad. Por eso mismo lo podemos usar para mejorar nuestra vida y nuestras relaciones. El uso continuado y sistemático de un lenguaje positivo y potenciador puede lograr unos resultados sorprendentes.
Estas son algunas de las palabras que podemos ir incorporando o usando con más frecuencia. Por ejemplo, equilibrio, desafío, reto, oportunidad, responsabilidad, compromiso, crecimiento, aprendizaje, acción, atención o empatía. Igualmente podemos ir dejando de usar otras como excusa, problema, desastre, conformismo, lo mismo, tirando, como siempre, etc. Y por último, el lenguaje positivo va unido a actitudes tales como el deseo sincero de mejorar, de crecer, de asumir responsabilidad en tu vida y de ganar más clientes y comisiones. Las consecuencias de tus palabras en la venta inmobiliaria. Todo inmueble tiene unas palabras mágicas asociadas a él que las encontrarás en los beneficios que éste aporta al cliente. En toda comunicación, no eres tú quien da significado a tus palabras, es el oyente, tu cliente. Las palabras mágicas son las palabras que inconscientemente ayudan a tu cliente a comprar. Son palabras que psicológicamente se ha demostrado tienen una connotación positiva y un poder de persuasión especial en la venta inmobiliaria. Algunas de estas palabras, llamémoslas mágicas, son: la palabra mágica por excelencia en la venta inmobiliaria, la palabra más importante que debes pronunciar una y otra vez cuando trates con un cliente es su propio nombre. No hay palabra más bonita, más maravillosa, más atractiva, más fascinante al oído del cliente que su propio nombre. Recuérdalo siempre. Palabras como seguridad, propiedad, bienestar, rentabilidad, proximidad. Todas estas palabras apelan a las razones emocionales a la hora de comprar un inmueble. Pronúncialas tantas veces como puedas durante tu argumentación. Fácil, facilidad, sencillo, simple, asequible, comprensible. Tu inmueble, ante todo, debe ser fácil de adquirir, fácil de comprar, fácil de poseer, fácil de escriturar, fácil de obtener un crédito hipotecario, fácil de acceder, fácil de obtener una rentabilidad, fácil de disfrutar. Las palabras control, confortable, confianza y respeto. Estas son las palabras que venden inmuebles a las mujeres, especialmente la última, respeto. Utilízalas frecuentemente. La palabra verdad. Esta palabra tiene un atractivo universal y sirve para alertar a la persona de un punto muy importante. Pero algo a destacar es no usar esta palabra demasiadas veces en tu frase. Utilizar muchas veces la frase para decir verdad puede convertirse en te voy a decir una pequeña mentira. Las palabras porque, lo que significa y de esta manera y otras frases similares explican un beneficio y ayudan al cliente a formarse una imagen mental. Explican de otra forma el mismo concepto. Por ejemplo, la vivienda está a 200 metros del centro comercial más cercano, lo que significa uso de palabras vacías. Durante la negociación, evita llenar tu argumentación con frases o palabras que en realidad no están demostrando nada. Por ejemplo, cualquier vendedor puede decir que un inmueble está muy bien localizado, pero con utilizar esta frase no está demostrando credibilidad. Debes indicar lo próximo que está a una infraestructura importante para el cliente, por ejemplo, un colegio o un hospital. Una vivienda muy bien situada se convierte en una vivienda tan bien situada como otra. La mejor oficina de la zona se convierte en la mente del cliente en voy a tener que defender el precio. Es mucho mejor expresarse de la siguiente manera. Por ejemplo, la vivienda está situada convenientemente a 200 metros aproximadamente del supermercado más cercano. Esta explicación vende porque crea credibilidad. Muy bien situada no vende porque no especifica nada. Y por último, las palabras gracias, por favor, podría, por favor, y buenos días, o buenas tardes, buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? Estas palabras hacen maravillas cuando se utilizan en el contexto adecuado. Sin embargo, en la mayoría de las veces se dicen de forma automática. La clave de estas palabras está en pronunciarlas bien y en el tono adecuado para que la otra persona las escuche, no solo las oiga. Veamos ahora algunas de las palabras que debes evitar en la venta inmobiliaria. Al igual que las palabras llamadas mágicas, hay palabras que evocan inconscientemente emociones negativas como miedo, aprensión, alarma, temor, recelo o desconfianza en la mente de un cliente que está interesado en comprar o alquilar un inmueble. No importa que las siguientes palabras las pronuncie el cliente, ya que tú no puedes hacer nada a cambio. Lo importante es que no las utilices tú. Estas son algunas de las palabras que más comúnmente inspiran desconfianza y miedo a los clientes, porque ni venden soluciones a problemas ni venden buenas emociones. La primera palabra que debes evitar en tu repertorio es la palabra vender, a la venta o vendido. La palabra en sí lanza imágenes de táctica de venta de guerrilla, hace que la venta sea cosa de uno solo, del vendedor, como si el comprador no tuviera nada que decir en esta transacción. Debes reemplazar estas palabras con ayudarla a adquirir, ayudarla a comprar, decidieron involucrarse, ayudarla a invertir y, por supuesto, ayudar a comprar. Contrato. Esta palabra en la mente del comprador sugiere miedo. Miedo a quedar atrapado por aspectos legales, a la letra menuda, a cláusulas que no entiende.
Así que, en lugar de causar un temor innecesario a tu cliente, utiliza siempre que puedas palabras como papeleo, acuerdo, transacción, documento, título de propiedad, precio y costo. Estas palabras también transmiten un sentimiento negativo en la mente del comprador. En la mente del cliente, las palabras precio y costo dan imagen de dinero ganado con gran esfuerzo y sudor, abandonando mi bolsillo. Y como normalmente el dinero representa seguridad, pues la imagen de perder dinero causa miedo en la mente de tus clientes. Es mejor utilizar la palabra valor en vez de precio y la palabra inversión en vez de costo, siempre que sea posible. Intenta, por ejemplo, decir, esta vivienda está valorada en, o se ofrece por, o puede ser obtenida por, o incluso el total de la inversión es, o la cantidad total es. Con estas palabras, cuando una persona invierte en un inmueble, su mente genera un sentimiento positivo. Evita las palabras muy, la mejor o la más y similares para calificar un inmueble o para calificar una de sus características. Inconscientemente estas palabras no generan credibilidad y consiguen el efecto contrario de lo que intentas decir. En la compraventa inmobiliaria las palabras descuento o rebaja suenan tremendamente rancias a oídos del cliente. A pesar de ello, se usan mucho en este sector. Utiliza frases con palabras tales como deducción, compensación, reducción, etc. La palabra garantía es una palabra peligrosa de pronunciar. Introducirla en un texto de ventas no es tan grave, pero pronunciarla es otra cosa. Nada en la vida se puede garantizar y utilizar esta palabra en una conversación pues te va a colocar en una situación bastante incómoda. Así que mejor no utilizarla. La palabra sinceramente tiene connotaciones negativas en la venta. Cuando esta palabra sale de la boca de un agente inmobiliario es porque muy probablemente todo lo que ha dicho con anterioridad no era del todo cierto. La palabra oportunidad tiene a priori una connotación positiva, pero también es una señal de alarma que puede dar a entender al cliente que la oportunidad es, en realidad, para el agente inmobiliario, no para el cliente. Por tanto, mucho cuidado. Si la utilizas, que no sea en referencia al inmueble que vendas, sino en referencia a un servicio o a una acción relacionada. La palabra cuota tiene un significado molesto para el cliente. Cuando hablamos de formas de pago hipotecarias, es mejor emplear la frase la contribución mensual que usted debe aportar es de o alguna similar. La palabra pagar. No es lo mismo decir a un cliente, esto es lo que usted pagará por la vivienda, que decirle la inversión por adquirir esta vivienda sería la de... Las palabras pagar e invertir tienen connotaciones muy diferentes en la mente del cliente. Hablarle a un cliente de pagar representa una carga, una responsabilidad y un compromiso económico, mientras que hablar de invertir pues representa un beneficio que a largo plazo le representará una ganancia o una retribución. Y para cerrar este grupo de palabras prohibidas está la palabra pero. La palabra pero hace que al cliente se le encienda una luz roja y le suene una sirena dentro de su cabeza. Es una palabra genial para llamar la atención, pero desastrosa para lo que quieres comunicar después del pero. El pero en la venta inmobiliaria significa la letra pequeña que a nadie le gusta, así que te recomiendo que no la utilices nunca en tu argumentación. Aprender a utilizar las palabras correctas es una técnica de venta inmobiliaria que se debe aplicar diariamente. A la hora de vender un inmueble, las palabras son un ingrediente esencial que conviene no descuidar. Sin embargo, si revisamos el vocabulario que utilizan a diario algunos agentes inmobiliarios, nos topamos con múltiples palabras que no solo son ineficaces, sino también muy contraproducentes. Un principio importante para comprender la influencia de las palabras es recordar que nuestro cerebro crea imágenes. Cuando hablamos, en realidad, nuestra mente está transformando lo que decimos en fotografías que se convierten en emociones y luego en acción. Vamos a tratar ahora las palabras y frases mágicas que puedes utilizar para tu material promocional. Lo gracioso del caso es que hay palabras que no deberías pronunciar en una argumentación o presentación de venta, pero podrías utilizarlas en tu publicidad. ¿Por qué? Porque quien lee tu publicidad y la descripción de tus productos y de tus servicios se encuentra en un entorno diferente. Está solo con su mente y no se siente alerta o presionado por tu presencia. Además, la imaginación de los lectores puede trabajar en tu favor. No voy a cubrir en este módulo los principios de copywriting o del arte de escribir textos publicitarios, ya que es un tema largo para ser tratado adecuadamente en un curso. Solo darte unos breves consejos que te ayuden a mejorar tu publicidad y evitar los errores más corrientes que se cometen cuando se escribe un email o se redacta el contenido de un sitio web. Por cierto, ¿sabías que al menos la mitad de los anuncios inmobiliarios en prensa y online utilizan las palabras equivocadas? Pues no es de extrañar que no consigan muchas solicitudes de información. Veamos cuáles son las 8 reglas del copywriting inmobiliario o cómo escribir publicidad inmobiliaria de calidad que transmita credibilidad y haga sonar tu teléfono. La primera regla en la promoción inmobiliaria es utilizar frases descriptivas que apelen a los sentimientos de los clientes y que estén en consonancia con sus razones emocionales de compra de una vivienda.
seguridad, pertenencia a un grupo, elogio, poder, prestigio, libertad o salud física y mental. ¿Una tarea difícil? En absoluto. Ya hemos comentado que el proceso de venta inmobiliario adecuado es analizar y conocer el producto antes de ponerlo a la venta. Cuando completes el ejercicio de obtener los beneficios que proporciona un inmueble a partir de sus características, estarás ya redactando el 80% de tu publicidad con palabras que recurren a los sentimientos. Todo copywriting profesional te dirá que la primera regla del arte de escribir textos atractivos es conocer bien tu producto y el potencial cliente a quien va dirigido el texto. Esto es lo que se consigue cuando extraes los beneficios que el inmueble aporta a partir de sus características. Ten en cuenta las 3 reglas de oro. La segunda regla es tener siempre en cuenta las 3 reglas de oro de la venta inmobiliaria en cada uno de tus anuncios. Intenta ganar la confianza de tu cliente, como por ejemplo utilizando la frase sin compromiso alguno por su parte. Vende buenos sentimientos y soluciones a problemas y ayuda a comprar a tu cliente. Venderás buenos sentimientos en tu publicidad si haces buenas descripciones de tus inmuebles, incluyendo características y beneficios. Solucionarás problemas si ofreces de forma gratuita una guía sobre, por ejemplo, cómo evitar los 7 errores más comunes al comprar una vivienda. Y ayudarás a comprar al cliente cuando éste pueda enviarte una solicitud de información incluyendo solo, su nombre y su correo electrónico en la solicitud. El título y el subtítulo de cualquier texto promocional o publicitario es lo más importante en tu anuncio en buscadores, en tus anuncios en los portales inmobiliarios y en tu sitio web. El objetivo de tu titular no es otro que hacer que el lector o el visitante siga leyendo el resto del mensaje. No es ni entretener ni ser divertido, solo hacer que tu potencial cliente vaya a la siguiente frase. Por tanto, en el título debes ofrecer una promesa poderosa y la forma de hacerlo es destacando un beneficio. Por ejemplo, título: la forma más saludable de vivir en Bahía Blanca. Punto. Subtítulo: y cómo tú puedes conseguirlo con este apartamento con vistas a la bahía. Puede que no estés acostumbrado a redactar este tipo de textos, pero son los que realmente te atraen clientes. Esta clase de publicidad sobresale del resto en un portal inmobiliario lleno de ofertas similares a la tuya. Debes diferenciarte y destacar, y así es como se consigue. Hemos hablado de incluir los beneficios del inmueble, pero también necesitas incluir ciertas características del inmueble utilizando una redacción inteligente. Aunque no tengas problemas de espacio, no incluyas todas las características del inmueble. Informa al cliente que se ponga en contacto contigo para facilitarle más información interesante. Algunos agentes inmobiliarios piensan todo lo contrario, que debes incluir todos los datos importantes que tengas. Esto es un error. Es fácil redactar una descripción incluyendo solo todos los datos del inmueble. Lo que ya no es tan fácil es redactar un texto que atraiga la atención e incite a que te contacten. Para conseguirlo, además de redactar incluyendo beneficios, debes generar curiosidad y dar algo a cambio de forma gratuita y de valor para solicitar información. Lo mejor que funciona en estos casos es ofrecer una guía gratuita elaborada por ti o por tu agencia inmobiliaria sobre un tema que le interesa al cliente. Por ejemplo, solicite la guía Cómo ahorrarse un 20% en la compra de su vivienda, o solicite la guía gratuita Cómo amueblar y decorar su cocina con bajo presupuesto. Las fotografías y los vídeos son importantes, pero también lo es el texto que acompaña. Por tanto, no infravalores el poder de los textos. Muchos agentes inmobiliarios creen que las fotos son lo que en realidad hacen a un anuncio y a un inmueble atractivo, y eso no es verdad. Debes elegir con cuidado el texto de tu publicidad y seleccionar palabras que sean fácilmente comprensibles para todo el mundo, que tengan un significado claro y sin ambigüedades. Por ejemplo, cocina amplia. ¿Qué es amplio? ¿6 metros cuadrados? ¿10 metros cuadrados? Si tú consideras que la cocina es amplia, pues debes indicar los metros. También recuerda que en el sector inmobiliario usar las expresiones como oferta única o excepcional generan desconfianza. Utiliza frases cortas con verbos activos y estructura simple, y escribe en la medida de lo posible de la manera que hablarías con una persona cara a cara. Cualquier texto, por breve que sea, debe incluir una o varias palabras que inciten a la acción, sean atractivas, generen curiosidad e inciten a saber más sobre tu producto inmobiliario. Por ejemplo, la palabra cómo. Las frases que comienzan con la palabra cómo, sobre todo las titulares, motivan al lector a descubrir lo que viene luego. Y la razón es simple, a todos nos gusta aprender algo nuevo. Por ejemplo, analicemos estas 2 frases. Primera frase: adquiere una vivienda en primera línea de playa, usted se lo puede permitir. Segunda frase: ¿cómo adquirir una vivienda en primera línea de playa que usted se pueda permitir? La segunda frase aumentará la respuesta en un 200% en comparación con la primera. Otras palabras que incitan a la acción es:
Secretos y descubra. ¿A quién no le gustan los secretos? Mejor aún, ¿quién no siente curiosidad por saber los secretos de los demás? Por tanto, es conveniente que utilices estas palabras para generar muchas más solicitudes de información. Por ejemplo, en la frase siguiente. Revelamos los secretos para alquilar una vivienda rápidamente. Secretos para comprar el local comercial que necesita su negocio. O descubra los 3 secretos que utilizan los inversores inmobiliarios. Y la palabra ahora. Casi todos tus clientes quieren resolver sus problemas ahora, encontrar el inmueble en este momento, en el tiempo actual y presente. Lo quieren ahora. Utiliza esta palabra en toda tu publicidad y comprobarás que tus anuncios son más efectivos e incitan a tu cliente a confiar más en ti y en tu empresa. No confíes en el intelecto del cliente y en su ingenio. El cliente no quiere entrar en los detalles de lo que no entiende desde un primer momento. Además, el cliente no se interesará por tu inmueble si no tiene una idea principal del texto y el texto no le toca sus sentimientos. Aquí la regla a seguir para conseguirlo es párrafos cortos, frases cortas y usar palabras que sean cortas y fáciles de entender. Todo texto promocional online debe tener en cuenta a los buscadores. El trabajo de los buscadores es facilitarnos cualquier búsqueda que hagamos. Por tanto, los buscadores solo potenciarán a aquellos textos que contienen la palabra clave que se ha utilizado para encontrar la información que busca. El 80% de las búsquedas online para comprar un inmueble tienen la siguiente estructura. Vivienda en Bogotá, oficina en Morelos, apartamento en Madrid, casa en Los Olivos de Santa Ana. Es decir, la estructura es tipo de inmueble más localidad donde se desea encontrarla, ya sea una gran ciudad o un barrio de esta ciudad. Si el texto de tu publicidad contiene estas palabras clave, pues conseguirás más visitas a tu anuncio y más solicitudes de información y por supuesto mejores clientes. Bien, ya tienes los 8 principios más utilizados del copywriting inmobiliario, así que te animo a que los utilices a partir de ahora en tus textos promocionales. Es increíble la cantidad de esfuerzo y dinero tirado en publicidad inmobiliaria, en descripciones de inmuebles que no incitan a comprar o al menos a solicitar más información. Saber expresarse y saber escribir textos que atraigan es una técnica inmobiliaria que debería fomentarse en los cursos de gestión inmobiliaria, bajo mi punto de vista. De todas las técnicas de venta que incluyen este curso, quizás esta sea la más fundamental de todas. Al igual que mencioné sobre copywriting, solo voy a indicar aquí algunas reglas fundamentales para que evites ciertos errores que son muy comunes entre los agentes inmobiliarios cuando envían email a sus clientes, los conozcan o no, o desean captar nuevos clientes utilizando el email marketing. El email marketing es una disciplina del marketing que actualmente genera más ventas que el marketing en medios sociales, la publicidad online, la publicidad en buscadores o el marketing de contenido. En realidad, el email marketing es la herramienta que se utiliza para convertir en clientes a los potenciales clientes que ya se captaron por otros medios. Tratar aquí este extenso tema del email marketing, y créeme, es extenso y apasionante, está fuera del objetivo de este curso. Y debido a su complejidad, pues he preparado otro curso en Udemy sobre cómo utilizar el email marketing en el sector inmobiliario para captar clientes online y convertirlos en compradores. Por tanto, solo me limitaré aquí a dar algunos consejos sobre cómo debe ser el contenido del mensaje de los emails para que sean más atractivos y generen respuesta. Pero antes una nota importante. Escribir o responder un email lleva tiempo. Eso de redactarlo en 5 minutos de forma improvisada pues no es buena política. Te recomiendo que prepares algunas plantillas para responder a cierta clase de email o para el envío de ciertos emails. Y cuando tengas que redactar uno nuevo, pues tómate tu tiempo. Solo voy a darte 8 recomendaciones. Síguelas y notarás un incremento de respuestas en tus emails. También aquí el título es importante. Aunque el cliente esté esperando tu email o te conozca, todo email debe llevar un título o asunto al comienzo del email. Este titular determina si tu cliente va a prestar o no atención a tu mensaje o si lo va a ignorar por completo. Porque piensa que en la mayoría de los casos tus clientes leerán sus emails en sus teléfonos móviles, donde las primeras 6, 8 palabras son las que destacan, y si no hay titular o asunto, pues no vas a poder destacar. Y la mejor manera de fijar la atención de tu cliente es darle un beneficio concreto en el titular. Dicho esto, también es importante señalar la importancia que tiene el texto del asunto en tu email, así que elige un asunto para tu email que genere curiosidad. Tienes que llamar la atención desde el primer momento. Así que piensa bien tu asunto y tu titular. Una vez más, los beneficios que el cliente obtendrá de la información que facilitas es la clave. ¿Qué gano yo respondiendo a este email? La respuesta a esa pregunta debe aparecer claramente en tu email. Todo email debe expresar claramente un beneficio por responder a ese email. Dar información no es lo mismo que dar beneficios en esa información. Redacta tu email de tal forma que puedas escribir el nombre del destinatario 2 o 3 veces además de haber comenzado por estimado señor Rodríguez o estimada Elena. Incluso mejor si empiezas por hola Juan, buenos días Mónica.
Esto le da un carácter mucho más personal a tu mensaje y obtiene más respuestas. Solo un mensaje por email o tu cliente no sabrá qué quieres comunicarle. Si tienes varios mensajes, usa varios emails diferentes. Tienes que saber muy bien cuál es el tema concreto que quieres tratar y sintetizarlo en tu email. Solo tienes una bala y solo puedes disparar una vez, así que afina la puntería. Cualquier email debe ser breve. Di lo que tengas que decir rápido. Sea cual sea tu mensaje, exprésalo cuanto antes y no te pierdas en prolegómenos ni en explicaciones banales. La gente no tiene tiempo para leer todo lo que le envían. Y breve significa alrededor de 200 palabras máximo por email. Si contactas a una persona por primera vez, da información valiosa a la que se pueda acceder con un link. Nunca adjuntes archivos. Si no ofreces información valiosa y gratuita, pues creo que vas a estar perdiendo el tiempo. Y el beneficio que ofreces al receptor en tu email debe ser la información gratuita. Al final de tu email, indica cuál es el siguiente paso. Hazlo siempre. ¿Qué vas a hacer tú a partir de ahora? ¿Y qué esperas que el receptor del email haga ahora? Indica ambas cosas en tu email. Y por último, incluye siempre una postdata en cada uno de tus emails. La postdata es uno de los elementos que siempre se leen en cualquier email. Sé breve y repite en la postdata el beneficio y el link. Por tanto, te recomiendo que escribas de ahora en adelante tus emails siguiendo estas 8 reglas. Ya verás cómo consigues que tus clientes respondan a muchos de tus emails. Y para finalizar este módulo vamos a tratar cómo puedes mejorar los textos de tu sitio web para incrementar tu usabilidad e incentivar a los buscadores a que te incluyan en sus primeras páginas. Una vez más comentarte que no voy a tratar en este módulo cómo debe diseñarse un sitio web inmobiliario. El tema tiene miga, más de lo que muchos agentes inmobiliarios creen. Hoy en día la competencia online es tremenda y el sector inmobiliario online está dominado por los portales y los directorios inmobiliarios. Por lo que tienes que conocer muy bien cómo funcionan los buscadores, las redes sociales e Internet en general para tener posibilidades de que tu sitio web aparezca de forma orgánica en las primeras páginas de Google o de cualquier otro buscador. De lo contrario, tendrás que invertir bastante presupuesto en marketing online y solo para tener una presencia aceptable. Así están las cosas. Solo darte un dato, algunas agencias inmobiliarias están cambiando la forma de captar clientes online, clientes realmente interesados en comprar los inmuebles que tienen en oferta. Debido a este presente dominio de los portales inmobiliarios y directorios, han tenido que ser creativos y han conseguido la solución a no tener que competir dentro de un portal con miles de ofertas e invirtiendo un alto presupuesto. Pero este tema sobre el marketing inmobiliario online lo cubriré ampliamente en otro curso específico en Udemy. Estas son mis 5 recomendaciones básicas sobre el contenido para mejorar la usabilidad y el SEO de tu sitio web relacionado solo con la redacción de los textos. Barrer con la vista antes de leer atentamente. Así es como nos comportamos todos cuando visitamos un sitio web que nos interesa. Por tanto, el usar frases cortas en párrafos cortos donde al menos el 50% incluyen beneficios es una necesidad. Pero ojo, no solo beneficios de tus inmuebles, sino también beneficios que aporta el utilizar tu servicio inmobiliario. La lectura en pantalla es un 25% más lenta que en papel, por eso es preciso ser breves, claros y prescindir de perífrasis, metáforas o circunloquios. Además, procura utilizar la voz activa. Dicho esto, no por tener más texto tu web va a ser más atractiva y no por tener más páginas tu sitio web va a ser más atractiva o más visitada. Escribimos para el escaneo, no para leer en papel. Cuando redactes el contenido de tu sitio web o blog, piensa también en cómo leen tus clientes en las pantallas de sus móviles o tabletas. No solo los visitantes a tu sitio web realizan un escaneo o un barrido visual y prescinden de la lectura en profundidad. Utilizan el patrón de lectura en F en cada página de tu sitio web, el cual posee 3 componentes. Un movimiento ocular en horizontal en la parte superior de la pantalla, otro movimiento también horizontal aunque más corto en líneas más abajo, y un último término, un movimiento ocular vertical en el área izquierda del contenido. Informa a tus clientes de lo que puedes hacer por ellos y no de lo profesional que eres tú o tu agencia inmobiliaria. La página de quiénes somos no debe ser una de las principales, ni siquiera estar en la barra horizontal de entrada. Los agentes inmobiliarios creen que así generan credibilidad, pero esto no es cierto. Redacta textos que informen de lo que tú puedes hacer o has hecho por tus clientes. Un testimonio de un cliente satisfecho en un sitio web hace mucho más que informar de los 350 inmuebles, por ejemplo, que vendiste el año pasado, o que eres el presidente de la Asociación de los Agentes Inmobiliarios de tu localidad. En tu redacción debes incluir palabras clave en cada bloque de texto que redactes para cada una de las páginas. Parece fácil, pero no lo es.
En primer lugar, debes crear un listado de palabras clave para tu web. Y estas palabras clave son las que se utilizan más a menudo para buscar cualquier tipo de inmueble en la compra o el alquiler o para buscar un servicio inmobiliario en tu localidad. Crear este listado de palabras clave pues lleva análisis y tiempo, y hoy por hoy en el sector inmobiliario es más importante dominar el tema de las palabras clave que saber otro idioma, y no exagero. Supongamos que ya tienes ese listado de 50 a 100 palabras clave. Ahora tienes que redactar el contenido de cada página web e insertar una o dos palabras por bloque de texto dependiendo del contenido de cada bloque. Lo que consigues con esto, si has hecho bien los deberes, es que de 3 a 6 meses tu sitio web aparecerá en la primera o segunda página de los buscadores cuando alguien introduzca una de las palabras clave que utilizas en el texto, lo que te ahorra mucho dinero y te da una exposición a los potenciales clientes que será la envidia pues de tus competidores en la zona y competencia directa a los portales inmobiliarios. Dicho lo anterior, comentar que los visitantes accederán a tu sitio web a través de cualquier página, no necesariamente por la página de entrada. Todo dependerá de la palabra clave que utilice quien esté buscando un inmueble. Y por supuesto, tú deberás tener diferentes páginas con diferentes palabras clave. No redactes los textos como lo hace todo el mundo, sin ponerle un toque de personalidad y con demasiado lenguaje de marketing. La redacción informal atrae bastante. El visitante se sentirá cercano escaneando este tipo de texto, el cual le hará fijarse un poco más y leer más atentamente muchas partes de él. Lo que consigue, dicho sea de paso, que el visitante permanezca más tiempo en tu sitio web, lo que significa que Google, que lo sabe todo, te incentive aún más subiendo tu ranking. Añade a la redacción informal la dinamización del texto. Dinamizar significa en este contexto romper la uniformidad de cada uno de los párrafos. Para ello, el uso de negritas, los colores, cambios de tamaño y los enlaces internos o externos juegan un papel destacado. La dinamización favorece la atracción visual y rompen la monotonía del texto. En tu blog ofrece siempre contenido relevante, original y de calidad. Un post de unas 500 palabras que contenga de 1 a 2 palabras clave en el texto varias veces es un buen post para un blog. Si tu blog cumple dicha premisa, mejorará el tráfico de tu sitio web y tu reputación en línea. Hay que escribir para tus potenciales clientes, aunque teniendo en cuenta unas pocas normas básicas de SEO. Las palabras clave son un ingrediente que no pueden faltar en la redacción web. Y recuerda, los algoritmos de los buscadores premian la calidad, la originalidad y el uso racional de las palabras clave. Bien, y esto es todo con respecto a cómo mejorar tu sitio web y tu blog utilizando esta técnica de venta inmobiliaria. Hagamos un breve resumen del contenido de este módulo. Un agente inmobiliario debe aprender a comunicarse, debe expresar con palabras claras sus pensamientos, saber redactar y escribir textos que atraigan a los clientes y generen interés. Por tanto, saber expresarse correctamente utilizando las palabras más adecuadas y evitando otras es una técnica de venta que todo agente inmobiliario debe aprender. No solo en su expresión oral, sino también en la forma en que redacta sus textos publicitarios y sus emails. Incluso aprender cómo escribir en los medios sociales y redactar el contenido de su sitio web. Mencionamos que toda palabra lleva asociada una emoción y por eso nos influye. El significado que cada uno de nosotros le damos a las palabras está relacionado con el contenido emocional experimentado cuando las escuchamos previamente. Por esta razón, debes utilizar palabras que describan de forma emocional los beneficios del inmueble, palabras y frases que generen confianza y palabras que inciten a la acción. Explicamos el valor y la influencia que tienen ciertas palabras en la argumentación y en la venta inmobiliaria, qué frases y palabras utilizar y cuáles evitar. Y asimismo, tratamos brevemente cómo esta estrategia de venta inmobiliaria se utiliza para mejorar los textos publicitarios, los emails y nuestro blog y sitio web. Bien, eso es todo en este módulo. Espero que lo hayas encontrado ameno, interesante y útil.